tú seas exaltado, bendecido, reconocido, y estamos en este lugar convencidos de que tú has llegado para bendecirnos. Dice tu palabra, donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí tú estás, Señor, y queremos que tu gracia nos sostenga y tu Espíritu Santo nos unja para hablar tu palabra, pero también para escuchar tu voz. Tu palabra nos dice, si el que la iglesia tenga oído para oír lo que el Espíritu nos dice. Padre, en el nombre de Jesús, guíanos a toda verdad, que tu palabra corra como ríos de agua viva, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Hoy quiero compartir bajo el tema fortalecidos por Dios. ¿Fortalecidos por quién? Por Dios. Por Dios. ¿Cuántos creen que todos necesitamos ser fortalecidos por Dios? ¿Verdad? Usted encuentra algún creyente que dice, yo necesito fortaleza. O si está enfermo, yo necesito sentirme más fuerte, ¿verdad? Y hasta físicamente la gente hace sus ejercicios, ¿para qué? Para estar, ¿qué? Más fuerte. Y si la gente deja de comer por X o por Y, ¿se siente cómo? Débil. Pero si la gente deja de orar, deja de leer la Biblia, ¿cómo se siente espiritualmente? Débil. Y hasta si las relaciones interpersonales se fracturan por X o por Y, la gente se siente ¿cómo? Débil. Así que todos necesitamos ser fortalecidos por Dios. ¿Dice amén? Queremos ver hoy en este capítulo 10 de Daniel. ¿Le gusta el libro de Daniel? Muy importante. Para mí todo líder debe estar enfocado, todo discípulo que ha crecido en el nivel ya no de nuevo creyente, sino como ministro, porque todos somos ministros, cada miembro del cuerpo es ministro. La gente cree que los pastores son los únicos ministros, pero todos somos ministros, quiere decir servidor. Es la palabra diácono que quiere decir servidor. ¿Ok? Entonces, cada ministro debe, al leer el Antiguo Testamento, yo recomiendo, muy importante, leer primero el libro de Génesis, pero después leer Isaías. Y si lo ponemos en orden, Daniel tiene gran importancia para poder entender parte de la historia del pueblo de Israel, teniendo en cuenta también todo el proceso de lectura para liderazgo. Tenemos una guía práctica para lectura organizada para ministros también, que le ayuda a ir avanzando en temas importantes en la vida como discípulo, ministro. Pero Daniel es un libro maravilloso y profético. Como decía Eduardo, es uno de los profetas mayores por la extensión del libro, aunque es el menor de los profetas mayores, pero tiene mucha información importante. Y hablando de algún modo de este libro de manera general, digo yo, abuelo de águila, así rapidito. El libro podemos dividirlo en 3 etapas o 3 partes, donde, bueno, primero recordar, se escribió como 550 años antes que naciera Cristo, antes de la encarnación. Así que el profeta Daniel estuvo siendo usado por Dios para bendecir a su nación, y ahorita vamos a ver dónde. El profeta Daniel, el libro fue escrito para darle información, profecía, orientación a la nación de Israel, porque Israel para ese tiempo estaba siendo esclavo de Babilonia, y allá estaba Daniel y otros, y una gran generación que estuvieron sirviendo como esclavos. ¿Ya? ¿Cuántos han leído el libro, aunque sea una sola vez? Ok, bien. Ahora, el profeta Daniel en los primeros capítulos nos habla de cuando ellos llegaron y fueron capacitados, instruidos en toda la cultura babilónica. El profeta Daniel ahora, junto con varias personas, aunque el libro cuenta de 3 amigos, ahora ellos le cambiaron los nombres, le enseñaron otros idiomas, ciencias babilónicas muy importantes también, le cambiaron el vestuario, y ahora también querían cambiarle la filosofía de la vida, de la religión, porque sus nombres tenían que ver con ídolos babilónicos y con cultura babilónica, así que estaban cambiándole hasta la identidad. Como decimos en Cuba también y otros lugares, le estaban haciendo un enjuague de la cabeza.
cambiándolo todo. Pero estos jóvenes, y no quiero extenderme, habían propuesto en su corazón no contaminarse con la cultura de esa nación porque querían ser fiel al Dios de Israel. ¿Cuántos dicen aleluya con eso? En la segunda parte vemos que el libro de Daniel también registra acontecimientos que estuvieron en 3 periodos de reinado, donde reyes tuvieron sueños y sucedieron varias cosas y edictos que marcaron la vida de ese imperio, pero que también estaban involucrados estos jóvenes y todo un gran grupo de hebreos, pero allí ellos muchos se mantuvieron firmes, otros claudicaron a sus principios del reino de Dios, pero Daniel se mantuvo firme y fue el intérprete de sueños del rey, tanto que llevaron al rey a creer en el Dios de Israel y a poner a Daniel en un lugar prominente en el reinado. Quiero decirles, Daniel fue primer ministro en 3 reinados. Hay muchos reinados que cuando viene el nuevo presidente cambia todo el mundo, ¿verdad? A Daniel nadie lo cambió, por 3 reinados. Así que este hombre tenía una gran reputación social, pero también espiritual, porque la gente sabía que Daniel tenía el respaldo ¿de quién? De Dios. Y en la tercera etapa del libro, que es el capítulo, vamos a estar viendo desde el capítulo 8 hasta el capítulo 12, ahí entonces Daniel recibe de parte del Señor orientaciones para el futuro cercano de la nación de Israel en el regreso a la tierra, es decir, a Israel, y también orientaciones y una visión escatológica. Escatología es la ciencia que estudia los acontecimientos de los últimos tiempos, y Daniel tuvo orientación y visiones de parte del Señor para la iglesia o para su pueblo, el pueblo de Dios, para los últimos tiempos. ¿Ok? Entonces, llegada, tiempos de prueba y orientaciones escatológicas. Serían 3 divisiones grandes, por supuesto, en este libro de Daniel. En esa última parte está el capítulo 10, donde me gustan mucho varias cosas que Daniel hizo y Dios hizo y sucedieron que fortalecieron la vida de Daniel. Y yo quiero que vayamos al texto bíblico para poder aprender en la experiencia de Daniel para ser fortalecidos en el Señor. ¿Cuántos quieren ser fortalecidos? Wow, Daniel fue fortalecido mucho por el Señor. Vamos ahí, Daniel capítulo 10. Dice que en el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra ¿a quién? A Daniel. Ya leímos, Eduardo leyó ahorita todo cómo Dios ministró la vida de Daniel y fue fortalecido Daniel. Ahora, para que una persona, y vamos al grano allí, para que una persona sea fortalecido, tiene que pasar lo que le sucedió a Daniel. Verso 1 dice que tuvo revelación de la palabra. Es decir, Daniel fue revelada palabra a Daniel. Cuando usted y yo tenemos revelación de la palabra de Dios en nuestras vidas, somos fortalecidos en el Señor. ¿Y cómo es esto? Leer la Biblia, y el Espíritu Santo va a estar mostrándonos, va a estar alimentándonos, va a estar iluminando nuestras vidas para tener ¿qué cosa? Revelación de la palabra. Aunque este concepto en estos tiempos y ya también en otras épocas ha sido mal usado diciendo que hay nuevas revelaciones de Dios, quiero decirte que la única revelación que muestra el reino y completa revelación de Dios es la Biblia. Aunque los hombres, los siervos de Dios, todos nosotros como discípulos del Señor podemos tener revelaciones que muestren cuestiones importantes para dar palabra, para ministrar. Toda nuestra revelación tiene que estar en concordancia con la revelación bíblica. Y ahí Daniel estaba recibiendo revelación de la palabra, ahora para traer un mensaje de fortaleza para su vida, pero veremos qué sucedió después. Así que
Si queremos ser fortalecidos, tenemos que pedirle al Señor que nos dé revelación de su, ¿qué? De su palabra. Amén. Este hombre, y me gusta la anotación que él hace, porque este libro lo escribió Daniel, dice Daniel llamado Beltasar. Recuerden, este nombre era un nombre babilónico que cambiaba la identidad de Daniel. Pero él no dice Daniel, Beltasar, que era Daniel. Él dijo Daniel, que lo llamaban Beltasar. No es lo mismo, porque su identidad, ¿dónde estaba? En el nombre hebreo. En el nombre que había recibido de sus padres. No era en el nombre que había sido puesto como él como esclavo. Bueno, ya para este tiempo no era esclavo, pero ahora Daniel está enfatizando que él se llama Daniel, el que llaman Beltasar. Su identidad estaba en Dios, en Jehová de los ejércitos, amén, el Dios de Israel. Y aquí hay una enseñanza poderosa para ti y para mí. Miren, vamos a ver si nos parecemos a Daniel. ¿Creen que usted se parece a Daniel? Daniel estaba en otro país, estaba hablando otra lengua, estaba trabajando para otro imperio. ¿Se parece a ustedes también? Y hay gente a veces que te quiere cambiar la identidad, pero tú tienes la identidad del reino de Dios. Dice amén. Daniel dijo, Daniel que le dicen ta, pero no, soy Daniel. Es decir, nuestra identidad nos va a fortalecer, va a darnos fuerza del Señor, porque si tú estás identificado con Cristo, nada te va a hacer debilitarte en tu fe. ¿Alguien dice amén? Nuestra identidad es del reino, nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Entonces nosotros tenemos la palabra del Señor. Nos hemos identificado con Cristo a través del bautismo, a través de Santa Cena, a través de rendir culto, de servir a Dios como cuerpo de Cristo. Esa es nuestra identidad. Y si tú permaneces en tu identidad como hijo de Dios, ¿eres qué cosa? Fortalecido. Veamos una de las características que él escribe acerca de la palabra que recibió o que fue revelada para su vida. ¿Alguien lo ve en el versículo 1? La palabra era ¿qué? ¿Era qué? Bueno, miren, hay personas que dicen que la Biblia no es verdad. Pero ahora Daniel está diciendo que la palabra era ¿qué cosa? Verdadera. Y bueno, yo estoy convencido que de tapa a tapa, de Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia es verdad. No hay error. Es la palabra del Señor. ¿Usted dice amén a eso? La revelación que Dios estaba dando a Daniel, él estaba convencido en su experiencia ahora escribiendo, estaba diciendo la palabra que yo recibí era verdad. Y eso me da esperanza a mí, porque cuando leo Daniel, todo lo que está ahí, hay cosas que yo digo, wow. Pero después digo, pero es verdad. Y eso nos fortalece, hermano, porque cuando tú crees que la Biblia es la palabra del Señor y está llena de verdad, como dice Cristo, conoceréis la verdad, la Biblia y su persona, la verdad, y la verdad te hará libre. Entonces eres fortalecido. Por eso tenemos que leer la Biblia todos los días, estudiarla personalmente, como familia y como iglesia. Entonces eres fortalecido. Si no lo haces, no eres fortalecido, porque no conoces la verdad y cualquiera te puede engañar. ¿Ok? Tenemos que leérsela a los hijos. Tenemos que compartirla en el matrimonio. Tenemos que estudiarla juntos como iglesia, en los grupos pequeños. Va a ser una gran bendición poder siempre estudiar la palabra que es verdad. Amén. Y siempre hablamos de ser fortalecido, porque las situaciones de Daniel, aunque estaba en una posición de prominencia, de liderazgo social, ¿qué dice? ¿Cómo era la situación? Después que dice que la palabra era verdad, ¿qué dice el texto? Y el conflicto grande. Dice que el conflicto era grande. Usted dirá, no, pero es que Daniel no tenía problema, porque Daniel era primer ministro, Daniel tenía todo,
tenía allí todo. ¿Qué dice ahí la palabra? El conflicto, la situación que Daniel, no vamos a caer en detalle, pero esa frase nos describe muy claramente que la situación que estaba viendo Daniel y la situación que estaba viendo el pueblo de Dios era como grande conflicto. ¿Lo aplicamos a nuestras vidas? Hay 3 tipos de niveles de problemas. Con los niños lo decimos: niño chiquito, problema chiquito; niño grande, problema grande. Es igual. Algunos tienen problemas chiquitos, otros problemas medianos y otros problemas grandes. Pero en cualquiera que sea la categoría de tu problema o de tus problemas, de tu situación, de tu conflicto, Dios quiere fortalecerle. Dios quiere ministrar poderosamente en tu vida porque Él tiene todo el poder para hacerlo. Como le decía yo a un hombre ayer, Dios puede cambiar tu dolor, Dios puede cambiar tu corazón, Dios puede mostrarte consolación, maravilla de Dios en tu vida para cambiar tu presente y llevarte a un futuro mejor. Aunque el conflicto sea grande, no importa. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero hay que estar en Cristo y hay que conocer la verdad. Ahora, mira qué lindo la revelación. Verso 1 está cargado de información tremenda para fortalecernos. Si usted quiere fortalecer a alguien, léele el versículo 1, capítulo 10 de Daniel. ¿Qué dice de la palabra que recibió Daniel? Aunque el conflicto era grande, en medio de los problemas, en medio de la revelación que él estaba recibiendo, ahora Daniel, ¿qué dice? No importa lo que esté pasando tu vida, no importa si escasez y abundancia, no importa si enfermedad, si, como dice Pablo, si lo alto, si lo bajo, si lo profundo, si los ángeles, no importa. Él comprendió ¿qué cosa? La palabra. Y comprendemos la palabra cuando estamos conectados con el Señor. Hay gente que quiere comprender la palabra sin el Espíritu de Dios, pero nadie puede llamar al Señor Jesús Señor si no es por el Espíritu de Dios. Nadie puede entender las cosas de Dios si no es el Espíritu de Dios que está en Dios. Porque los hombres que no tienen, las personas que no tienen el Espíritu de Dios, la palabra de Dios y el cristianismo y las cosas de la iglesia les son locura. Pero bendita locura que la hemos entendido, ¿verdad? Nos vamos al cielo. Aleluya. Dice que él tuvo comprensión de la palabra. Él comprendió la palabra. Eso se llama revelación. Eso se llama iluminación. La presencia del Espíritu haciendo lo que Cristo le dijo a los discípulos. Juan capítulo 15. Que el Espíritu Santo nos enseñaría todas las cosas. Pastor, que no entiendo de la palabra. Ora. Léela. Escríbela. Lee varias versiones de la Biblia. Dios se va a mostrar de una manera sobrenatural para explicarte sus cosas. En medio de las situaciones, en medio del conflicto, lo que estés viviendo, Dios se va a manifestar para bendecir tu vida. ¿Dice amén usted? ¿Y usted va a hacer qué cosa? Fortalecido. Diga conmigo, fortalecido. Eso. Ahora, esto de Jesús, de Daniel recibir y en comprensión en la palabra, dice también la otra característica. El capítulo del verso 1 está bueno. ¿Y tuvo qué cosa? Inteligencia ¿en qué? En la visión. Y entra una palabra importante para la vida. La gente cree que el tema de visión es para los líderes, los pastores, los empresarios. No, la visión es para todas las personas. Tener visión es poder aclarar el camino de la vida. ¿Qué necesita una persona que no tiene visión? Un bastón para poderse guiar, ¿verdad? O alguien que lo esté guiando. Ahora, el tema de visión, Daniel recibió comprensión en la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Vamos a ver qué sucedió con la visión que tuvo Daniel. Entiendan que Daniel escribió esto después que sucedió. Y él está dándonos una presentación, un adelanto de que él tuvo una visión. Pero ¿cómo fue la reacción ante la visión? ¿Qué dice? Tuvo inteligencia ¿en qué? En lo que vio. Para decírselo de otra manera,
Daniel entendió la palabra que fue revelada a su corazón y a su mente, tal vez audible, porque también el Señor le habló, pero tuvo inteligencia en lo que vio. No sé si se le aclara más el versículo ahora. Él comprendió lo que vio. Y eso fortalece la vida de un discípulo. Cuando nosotros vemos la obra de Dios, nos fortalecemos, ya sea en tu vida o en la vida de otra persona. Cuando yo veo la vida de la red, un año después me fortalezco. Y cuando me preguntan, digo, no, el año que viene somos el doble. Sí, estoy fortalecido, estoy impulsado. ¿Ya? ¿Confiado en quién? En Dios. Él nos va a seguir fortaleciendo como discípulos, como creyentes, como familia. Si quieres ser fortalecido, tienes que pedir comprensión en la revelación de la palabra y en lo que veas de la obra de Dios, pedirle a Dios, ¿qué cosa? Inteligencia, y Dios te la va a dar. Porque dice el apóstol Juan, el que esté falto de sabiduría, ¿cuál es la oración? Pídala a Dios, el cual da con abundancia. A veces le pedimos a Dios hasta 10 y Él dice, coge 50. ¿Por qué? Porque Él da más allá de lo que pedimos y esperamos. Siempre. Dios nos da en abundancia todo, en lo espiritual, en lo material y en lo emocional, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasó después que Daniel tuvo esa revelación y qué fortaleció su vida? Mire cómo Daniel se fortaleció. Y aquí hay un principio espiritual que nos va a ayudar a todos, como discípulos, como familia y como iglesia. Dice, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de tres semanas. Daniel estuvo ¿cómo? Triste, afligido. Pastor, pero no está hablando que Dios lo fortaleció y estuvo 3 semanas afligido. ¿Qué pasó en esas 3 semanas? Verso 3. No comí manjar ni delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con aceite, hasta que se cumplieron, ¿qué cosa? 3 semanas. Diciéndolo un poco resumido, estuvo en ayuno y oración por 3 semanas. Porque el conflicto, ¿cómo era? Así que él estaba buscando una fortaleza, ¿cómo? Grande. Así que estuvo varios días en la presencia del Señor. Vamos de nuevo a lo que veníamos hablando ahorita, en ayuno y oración. Y el principio es este: cuando somos débiles, Dios es fuerte. Cuando creemos que nosotros podemos, Dios se echa a un lado y te dice, tú puedes, dale, tú solo. Pero cuando nos debilitamos y decimos, Señor, ayúdame, me humillo, ayuno. Y bueno, yo voy a hacer el versículo 3, 2 y 3, lo voy a hacer ahora posmoderno, siglo XXI. Voy a leer el versículo 2 de nuevo. En aquellos días, Daniel, estuve afligido y no vi el teléfono celular, ni vi el internet, ni vi ninguna novela, ni fui a McDonald's. ¿Se puede? No fui a Walmart a comprarme ningún perfume hasta que se cumplieron ¿cuántas semanas? 3 semanas. ¿Se puede hacer también hoy? Mira, hermano, yo creo que el mayor ayuno que hay que hacer hoy los cristianos se llama ayuno de celular. Apagar el celular y ponerse a orar. Ponerse a orar. ¿Que tú estás contra el celular? No, al contrario, me encanta el celular. Me encanta el celular. Me encanta la tecnología. No sé si se lo había dicho. Yo estudié electrónica. Me encanta todo lo que es equipo. Me encanta. Pero me encanta buscar de Dios. Todo lo que frene buscar de Dios hay que echarle a un lado. Y para mí ese es el ayuno. Hay que hacer ayuno de televisión. Hay que hacer ayuno de todo lo que nos gusta. Porque el Señor Jesús dijo, si quieres seguirme, niégate a ti mismo. Ayuno de comida tal vez, pero tal vez no es lo más importante. Pero el ayuno es dejar de hacer cosas para buscar el rostro del Señor 100%. ¿Para hacer qué cosa?
Fortalecido. ¿Usted quiere ser fortalecido? No hay otro modo de hacerlo. Y Daniel, viendo que el conflicto, ¿cómo era? Estuvo 21 días. 21 días. Y aquí estaban los recursos de Daniel. Dice que no comió, ¿qué cosa? Manjar. ¿Cuántos de ustedes dicen, vamos a comernos manjar? ¿Cuántos usan esa palabra en la casa? Es que nosotros no tenemos manjares, ¿verdad? Daniel estaba en el castillo, ahí en la presidencia. ¿Tenía qué cosa? Y digo, no voy a comer manjar. ¿Qué manjar que viejo? Manjar es delicado, ¿ok? Tiene apellido. Ni entró en su boca, ¿qué cosa? Carne. ¿Ni qué? Ni vino, ¿ok? Ni ungí con aceite. No me eché perfume. Hasta que se cumplieron, ¿qué cosa? Si queremos ser fortalecidos, tenemos que ponernos en la presencia del Señor y dejar todo a un lado. Este hombre estuvo por 3 semanas. No vamos a darle más largo al principio, pero cuando nos humillamos, somos levantados. Si nos enorgullecemos, Dios nos mira de lejos, dice el salmista. ¿Recuerdan el texto? Ahora, esto fue poderoso porque dice, en el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y aquí está la visión. He aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como berilio y su rostro resplandecía como relámpago y sus ojos como antorcha de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una gran, ¿qué cosa? Multitud. Esa visión, ¿de quién era? Jesucristo. Y usted dirá, ¿de dónde sacó eso? Vamos a Apocalipsis capítulo 1, rapidito. Vamos a comparar. Apocalipsis capítulo 1, verso 13. Último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 1, verso 13. Ok, ¿recuerda la visión? Dice verso 13, y en medio de los 7 candeleros, que son las 7 iglesias, vi uno sentado, el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo. Ok, muy bien. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinturón ¿de qué color? De oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos como llamas ¿de qué? De fuego. Y sus pies semejantes, ¿qué cosa? Al bronce bruñido, refulgente como un horno. Y su voz como el estruendo de muchas. ¿Se parece el texto? ¿Quién era es la misma persona? Jesús de Nazaret. Se le aparece a Daniel ¿Para qué ustedes creen que Jesús se le aparece a Daniel? Diga conmigo, para fortalecerle. ¿Sabe cómo usted va a recibir fortaleza del Señor? Cuando usted tiene un encuentro con el Señor cada día. Yo no estoy dudando de la salvación de nadie, ¿ok? Yo creo que por fe somos salvos. Pero cuando cada día tenemos y conocemos más del Señor y lo vemos así en toda su majestad, entonces somos fortalecidos. Por eso Daniel recibió esta visión, la palabra, pero entendió. No sé bueno, vamos a ver el versículo cómo sigue. Dice que vio a esta persona, dice, y solo yo, Daniel, vi aquella visión. Wow. Vamos a ver qué pasó con los demás. Y no la vieron los hombres que estaban conmigo. Recuerden, Daniel era un líder social y tenía sirvientes, guardaespaldas, gente que estaba con él. Pero cuando vio la visión, ¿qué sucedió con los otros hombres? Verso 7. No vieron la visión. ¿Y qué pasó con esas personas? Sino que se apoderó de ellos, ¿qué cosa? Gran temor. Tuvieron miedo. ¿Y qué más hicieron? Huyeron. ¿Y qué más hicieron?
se escondieron. La gente que no es fortalecida por Dios, la gente que no conoce a Jesús, que no ha tenido una visión clara de la persona de Cristo, tiene miedo a la iglesia, tiene miedo a Dios, huye y se esconde. ¿Sabe por qué la gente huye? Este es mi concepto. Porque la gente no quiere que Dios descubra sus malas obras. Dice Jesús, Juan capítulo 3, verso 21. La gente que no se entrega a Cristo es porque no quiere que se descubran sus malas obras. Dice la palabra del Señor. Entonces la gente que estaba con Daniel tuvo miedo, huyó y se escondieron. ¿Esa gente va a ser fortalecida? Pero dice que Daniel fue el único que vio aquella visión. Verso 8, quedé pues yo solo y vi la gran visión. Y no quedó fuerza. Bueno, antes de ir a eso, ¿qué vio él? La gran, ¿qué cosa? Visión. ¿La gran qué? Diga conmigo, gran visión. ¿Cómo era el problema? El conflicto. Gran conflicto. ¿Cómo era la visión? Mire, hermano, en la medida que sean sus problemas, así va a ser la visión que Dios le va a dar de su persona. ¿Cómo era el conflicto? ¿Cómo era la visión? Necesitamos tener una visión como grande de parte de Jesús para ser fortalecido. Un amigo mío decía: a grandes males, grandes medidas. Este hombre tuvo una gran visión. Y era grande, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué fue grande la visión? ¿Por qué? Porque vio a Jesús, el grande de los grandes. Y por eso era grande la visión. No era que Jesús apareció así como Goliat. No. Era grande porque vio ¿a quién? A Jesús. Dice, y yo quedé sin fuerza. Y ahí cuenta todo lo que le pasó. Se cayó desmayado. Aunque no perdió el conocimiento, quedó en el piso. Y hubo algo lindo. Verso 10. ¿Qué dice el verso 10? He aquí, una mano me tocó. Mira, hermano, para que una persona que cree en Jesucristo sea fortalecido, tiene que ser tocado por el Señor. Amén. Tienes que decirle: Señor, toca mi vida. Toca mi vida. Nadie puede ser fortalecido si Jesús no lo toca. Y yo veo aquí como Daniel escribe esta experiencia tan linda. Dice que una mano me tocó. Porque a veces cuando estamos en conflictos grandes, no sabemos cómo Dios obra, pero sabemos que Dios nos toca. ¿Quieres que Dios te toque? Bueno, dice que una mano lo tocó. ¿Y qué pasó? Y me hizo que me pusiese sobre mis rodillas. No dice que se separó, sino que se pusiese sobre las rodillas y sobre la palma de mis manos. ¿Sabe cómo se puso Daniel, no? En cuatro, así como a gatas. Esa posición es de altura, de grandeza. Estaba todavía en la presencia de Dios, estaba arrodillado. Porque si quieres ser fortalecido, de rodillas es mejor. Ahorita dijiste una frase que de rodillas somos más altos. De rodillas somos más altos. Muy interesante. Entonces Daniel estaba de rodillas ahora, ¿verdad? Y fue tremendo. El varón Daniel recibió una palabra. Y aquí está una palabra poderosa. Verso 11. Me dijo: Daniel. Y pudiéramos poner el nombre de nosotros ahí, ¿verdad? Javier, Omar, Eduardo, Carlos, María, Sonia, Steve, Elizabeth, María del Carmen. Mire lo que nos dice el Señor. Kenton, mire lo que nos dice el Señor. Varón muy, ¿qué cosa? Amado. Muy, ¿cómo era el conflicto? ¿Cómo fue la visión? ¿Y cómo fue la palabra de Dios ahora para expresar el amor que Él tiene por ti y por mí?
fulano, varón, mi hijo, muy amado, porque en medio de las situaciones, una de las cuestiones que usted tiene que experimentar y recordar y vivir y experimentar de la mano poderosa de Dios, es que Dios lo ama. Y si Dios te ama, Dios te va a ayudar. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo bajo, ni los muertos, ni los vivos, nada te va a separar del amor de Dios. Te va a fortalecer oír hoy que Dios te ama. Dios te ama. Eso va a fortalecerte. El Señor le dijo a Daniel: varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré. Otra de las cosas que te va a fortalecer tu vida, como a Daniel, es que escuchó la voz de Dios y Dios le recordó de nuevo: escucha mis palabras. Los bienes materiales son muy buenos. Dios nos prospere y que tengamos todo lo que queremos y lo que necesitamos, ¿verdad? Por supuesto, para la gloria de Dios. Todas las cosas que podamos tener en muy buenas, gloria a Dios. Dios nos prospere a todos, amén. Pero la palabra de Dios es la única que te va a fortalecer. Amén. Hay que ser próspero en Cristo. Hay que tener mucho en Cristo. O todo lo que tengamos en Cristo. Mucho, poco, es decir, medio o poco. Pero en Cristo, porque la palabra de Cristo te va a fortalecer. Muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte de pie. Mire, una persona es fortalecido cuando escucha la palabra del Señor. Y cuando escucha la palabra del Señor, entonces estás de pie. Como decía el canto que Omar cantaba: sobre la roca. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Usted dice amén también? Ponte de pie, porque a ti he sido enviado. Ahora está hablándole: yo vine para fortalecerte. Y me gusta mucho la experiencia que comienza a vivirse ahora en esta conversación, que Jesús y el ángel, los tres ahora están viviendo, y le dice: más el príncipe del reino de Persia, y comienza a hablarle de manera figurada, hablándole de algo que había sucedido. He luchado por 21 días con el príncipe de Persia, y tuvo que venir el ángel Miguel, el arcángel Miguel, para ayudarme. El arcángel Miguel es el ángel del pueblo de Israel, que Dios puso para cuidar a Israel en los conflictos angelicales. ¿Sabe que hay conflictos angelicales, no? O se lo digo de otra manera: hay demonios que están siempre para estorbar la obra de Dios y estorbar tu vida espiritual, porque a Dios no lo pueden estorbar. Entonces, recuerda, los reyes envían su ejército. El rey envía su ejército. ¿Quién es el ejército de Dios? Los ángeles. Así que ángeles son enviados constantemente. Recuerda el salmista cómo dejó el principio: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden a veces. En todos tus caminos, porque como usted y como yo nos preocupamos por los hijos, así Dios se preocupa por sus hijos. Mis hijos están viajando y lo hemos llamado cada 15 minutos. Ya, no somos ángeles, pero somos padres. Imagínate Dios, que lo sabe todo y lo puede todo y tiene todo para cuidarnos. Eso te va a fortalecer, porque Dios te va a cuidar siempre. Amén. Entonces Él va a mandar ángeles para la lucha espiritual, y tenemos que estar conscientes que si el conflicto es grande, la guerra es grande, que tiene Dios para darte la victoria. Dios te da la victoria. Cuando eres débil, Dios te fortalece. Dios se lo dijo a Pablo. Pablo quería estar fuerte y dice: no, cuando eres débil eres fuerte. Yo puedo, yo soy. Bueno, dalo tú solo. Entonces, ¡pum! Ahora Dios quiere que estés consciente de que hay una guerra espiritual, y Él envía todo su ejército, todos sus recursos para librarte, para bendecirte. Dice el versículo 15: mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Mira, hermano, si tú quieres ser fortalecido, es mejor que no hable en la presencia de Dios, porque en las muchas palabras nos faltan los errores. Y es mejor, como dice el salmista,
Haz silencio, guarda silencio ante Jehová. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y eso va a fortalecer tu vida. A veces la oración simplemente es ponerse de rodillas y concentrarse en el Señor, meditar en la palabra del Señor. No digas nada. Al final, ¿crees que Dios necesita que le digamos algo? ¿No sabe Dios nuestras cosas? No digas nada. Este hombre estaba de rodillas, enmudecido por todo lo que Dios estaba obrando en él. Enmudecido. Entonces eso fortaleció la vida de Daniel y fue maravilloso. Daniel estaba de rodillas, humillado ante Dios, escuchando sus palabras. Aquel tenía semejanza de hombre y tocó, verso 18, vean el verso 18. Y aquel tenía semejanza de hombre, me tocó, ¿cómo dice? Otra vez, ¿verdad? Siempre necesitamos que Dios, ¿qué? Nos toque. Fíjense que la primera vez que lo tocó, Daniel estaba como que acostado, con la cara en el piso. Lo tocó y se puso con las rodillas y las manos, como estábamos ahorita. Pero ahora lo volvió a tocar y vamos a ver qué pasó. Verso 18. Me tocó otra vez y me fortaleció. ¿Tú quieres que Dios te fortalezca? Como dice la canción, déjalo que te toque. ¿Tú te sabes esa canción? Déjalo que te toque. Voy preparando para el final ahí entonces. Déjalo que te toque y tendrás su bendición. Déjalo que te toque, déjalo que te toque. Lo tocó otra vez el Señor y lo fortaleció. Aleluya. Y volvió a decirle, verso 19, muy amado, no temas, la paz sea contigo. Cada vez que conozco una persona que necesita fortaleza, que está en tribulaciones, en pruebas, no veo problemas materiales como cosas primordiales, aunque su condición no sea materialmente buena. Veo problemas sentimentales, espirituales, vacíos en el interior, y ahí no hay nada material que pueda cubrir. Veo niños tristes, hombres grandes pero niños tristes, mujeres ya ancianas o adultas pero niñas tristes. Por eso el Señor, esta segunda vez que lo toca, dijo, la paz sea contigo. Cuando tenemos la paz de Dios, la del príncipe de paz, del Señor, entonces somos fortalecidos. ¿Qué quiere ser fortalecido? La paz sea contigo. Y mira qué lindo, esfuérzate y aliéntate. Y me llama la atención que él no dice, te voy a esforzar y te voy a alentar. ¿Qué dice? Esfuérzate, esfuérzate. Y mira cómo él se esforzó. Hable mi Señor, porque me has fortalecido. Cuando nosotros queremos ser fortalecidos por Dios, Dios lo único que quiere es que nosotros creamos. Y dice, fortalece. ¿Sabe qué tú tienes que decir? Estoy fuerte en el Señor. Usted tiene que creer lo que Dios va a hacer. No tiene que hacer nada, simplemente tiene que decirlo, creerlo. Y me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. ¡Wow! ¿Qué le está diciendo el Señor aquí a Daniel? Estoy terminando con tu conflicto, vine a fortalecerte y voy de regreso porque la batalla espiritual continúa. Porque todas las personas que quieren estar fortalecidos en el Señor tienen que estar conscientes de que esto es como con tropas de relevo. Se van estos demonios, pero quieren venir otros a molestarte, y cuando se vayan esos otros, quieren venir otros. Pero dice el Señor, yo te estoy resolviendo este problema y te voy a fortalecer, y te he fortalecido y saliste del piso y ahora estás de pie y estás siendo consolado y tienes mi paz. Pero quiero que estés consciente que viene el príncipe de Grecia. ¿Pero qué va a hacer él? Voy a luchar con el príncipe de Grecia, porque el Señor está con nosotros. Como dice el Salmo 3, un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón.
En Él yo estaré confiado. Y eso fortalece la vida de los cristianos, de los hijos de Dios. ¿Alguien dice amén? La lucha continúa. Como dice Efesios capítulo 6, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, con la que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes, porque cuando se acaba una batalla, no puedes descuidarte. Hay que seguir buscando revelación de Dios, hay que seguir conociendo más al Señor, hay que seguir en la palabra de Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Y entonces vas a ser más fortalecido. Y eso se llama crecimiento espiritual, madurez. Lucha continua, porque es a través de muchas tribulaciones que entraremos al reino de los cielos. Y termino, verso 21. Pero yo declararé lo que te he escrito en este libro de la verdad. Mira, hermano, siempre vas a ser fortalecido cuando cada día te mantienes en la palabra, conociendo la verdad de Dios. Y en medio de conflictos grandes, Dios te va a fortalecer. ¿Alguien dice amén a eso? Aleluya. ¿Cuántos han sido fortalecidos con la palabra del Señor? ¿Cuántos creen que Dios ha hablado a nuestras vidas en esta tarde? Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna palabra que no se entendió? ¿Frase? ¿Algo que quieran compartir?